Hola viajeros, bienvenidos a Dundee. Viajar con Fabi, ven conmigo y acompáñame a descubrir los rincones de cada ciudad. Viajar con Fabi, que viajar es soñar, viajar es vivir, pero qué bueno será viajar con Fabi. Dundee es una ciudad de Escocia que se encuentra a 1 hora 45 en tren desde la capital, desde Edimburgo. Bueno, aquí vamos a la primera parada, la primera visita, que es esto que hay aquí detrás, que es el HMS Unicorn. Es un barco muy antiguo que vamos a visitarlo por dentro. El Unicorn fue un barco botado en 1824 y duró aproximadamente 40 años de servicio. Bueno, antes de entrar al unicornio, se te recomienda que entres aquí a esta habitación que se ve justo ahí, donde te dan todas las explicaciones de la historia del barco, y es un vídeo que dura muy poco pero que es muy interesante. Este es el vídeo donde te explican lo que vas a ver. El único problema que tiene es que está todo hablado en inglés, pero bueno, te puedes hacer una idea de lo que vas a encontrar dentro del barco. Esta campana pertenecía a un portaaviones que también se llamó Unicorn. Mirad qué cosa interesante, que hay unas mesas. Si vienes con los niños, que los niños puedan divertirse y jugar y puedan pintar el barco. Y esto que vas a ver ahora es la cabina del comandante o del capitán. Aquí es donde él tenía su mesa para reuniones, su escritorio y donde podía comer. Lo que me llamó la atención es la decoración y el ambiente que han creado. Vamos, parece que has viajado en el tiempo y que estás realmente en la época de oro del unicornio. Al final del vídeo te voy a explicar cómo hemos conseguido disfrutar de un día entero en Dundee y nos sobró muchísimo tiempo. El Unicorn fue un barco de guerra que tuvo casi 52 cañones de todos los tamaños, y hay una maqueta que ahora te voy a mostrar que te explica cómo fue cambiando la historia de los cañones, desde el más pequeño hasta el más grande. Mirar los más grandes como tenían que poner un sistema de poleas, porque cuando eso pegaba un pepinazo echaba todo para atrás el cañón. Esta es la proa. Aquí está la proa del barco. No se puede subir la cabeza. Y lo que te decía antes, aquí hay una parte donde está toda la tripulación y ambientado en cómo se vivía, cómo se convivía del día a día dentro de un buque que tiene muchísimos años. Esta es la parte más baja del barco. Hemos estado, para aquel lado estaba la proa y ahora vamos a ir para la popa, que mirar cómo hay que ir agachado. Vamos para atrás, a la popa del barco. Jesus. Y esta es la parte de atrás del barco, la popa. Estas son las entrañas del barco. Se conserva muy bien. En Dundee otra cosa importante es que el mundo del cómics está muy bien representado en toda la ciudad. Vas a encontrar por toda la ciudad distintos monumentos, distintas figuras de lo que fueron los antiguos cómics. Aquí tienes el primero, el famoso Desperado Dan. Este era un personaje muy fuerte, algo así parecido como a Popeye, donde salía en unas tiras cómicas en los periódicos. Una de las cosas cómicas que leí sobre este Desperado Dan es que se afeitaba la barba con un soplete. Vamos, que el tío era muy recio.
Cuando caminas por la ciudad tienes que ir con mucha atención porque algunas estatuas están tan escondidas como el mono que tienes que levantar la cabeza, o esa ardilla que estaba cubriendo lo que era un árbol. Y llegamos al más famoso y más importante. A ver si me sale bien como se dice en escocés. Urwille. Este era una tira cómica que comenzó en 1936 en el periódico The Sunday. Y esto es como una especie de apodo escocés a los niños que se llamaban William. Este personaje es muy querido por todos los escoceses. Y luego vas a ver los famosos pingüinos, los 5 pingüinos. A estos pingüinos la gente de Dundee le ponen bufandas, gorras, vamos, que al año lo decoran muchas veces. Y es en honor a las expediciones antárticas que se han realizado. Y ahora vamos a visitar el museo contemporáneo que se llama Victoria y Alberto. Este museo fue inaugurado en el 2018 por un arquitecto japonés llamado Kengo Kuma. Y aquí vas a encontrar toda la historia del tartán, el famoso tartán. Esta famosa tela ha cruzado todos los continentes y aquí vas a encontrar toda la historia y la trayectoria de este. El tartán en su inicio fue utilizado para hacer el kilt, o mal llamado falda escocesa, pero con el tiempo se ha implementado en toda la moda de todo el mundo. Y aquí hay muchos ejemplos, algunos son un poco estrambólicos, pero otros son increíblemente bonitos de ver. Y mira cómo se ha utilizado para decorar esta cabina de teléfono. Y esto me ha llamado mucho la atención porque le tengo mucho cariño a mi país, y en Argentina se ha hecho una exhibición de tango donde los bailarines utilizaron el tartán en sus vestidos. Mira qué bonito, habría que buscar un vídeo de ese momento cuando han hecho una exhibición de tango con esto. También el tartán se utilizó en la Fórmula 1. Aquí hubo un famoso James Stewart que en su casco utilizó el decorado del tartán. Mira qué bonito que queda el casco. Dicen que el diseño de este museo del Victoria y Alberto se asemeja a la estructura a lo que son los acantilados que hay típicos aquí en Escocia. Y te digo que se parecen bastante, lo podéis ver aquí detrás, que tienen mucha similitud a lo que son los acantilados escoceses. Y si vienes a Dundee, no te pierdas de probar el famoso Dundee Cake. Esto es un postre muy bueno. Es un poco caro, pero vale la pena probarlo. Está muy pero que muy bueno. Y llegamos a la estrella de Dundee, que es el famoso Discovery. Ahí se ve la Argentina, se ve el mapamundi y abajo se ve la Antártida. Ahora te voy a mostrar un buque que llegó a la Antártida hace muchísimos años. Bajas por estas escaleras que asemejan ser el mar, y el color blanco de la Antártida está muy bien recreado, y cuando bajas de aquí te encuentras con un lugar que te va a llamar mucho la atención porque está todo recreado de cómo vivía esta gente en la expedición a la Antártida. Y luego de pasar por varias habitaciones donde te explica toda la expedición, llegamos al famoso barco y vamos a entrar para verlo por dentro. Bueno, estamos ahora en la cubierta del Discovery. Les digo que es increíble el estado de conservación que tiene este barco, y en 1923 fue cuando realizó una de las expediciones. La entrada al museo y a todo el barco vale unas 17 libras. Es un poquito caro, pero vale la pena visitarlo. Este buque del Discovery es el último barco construido en madera de 3 mástiles que ha hecho el Reino Unido.
Este buque fue votado en 1901 y en 1923 hizo una expedición a la Antártida. Imaginaros en esa época navegar con un barco de madera por la Antártida. Bueno, este es el palo mayor y justo aquí está la caldera, porque este buque también iba a carbón, no solo a viento. Aquí te haces una idea de cómo se trabajaba para poder navegar en esas aguas. Utilizaba mucho carbón y era la única manera de poder gobernar el barco. Y una vez terminado la visita al Discovery, hemos tenido que volver a cargar pilas y nos metimos aquí, en un antiguo banco que hoy en día es un pub. Y no podía faltar mi famosa hamburguesa. ¡Cómo me gustan las hamburguesas! Mi novia se pidió un fish and chips y venga, a recuperar energía, que había que seguir dando vueltas por la ciudad. Y a las afueras de Dundee hay una pequeña colina que tiene unas vistas increíbles. Bueno, te voy a contar un secreto de cómo hemos podido disfrutar de Dundee en solo un día. Y te digo que nos sobró tiempo. Pues esto se lo debo a mi novia Maggie, que lo ha organizado ella. Lo que hizo fue primero buscar en Google todos los puntos importantes para visitar en una ciudad. Todas las referencias, los museos, todos los lugares. Una vez que ha hecho eso, lo que hizo fue mirar de un sitio a otro lo que se tardaba caminando. Entonces, una vez que tenía toda esa información, logró hacer un circuito, el cual te digo que nos sobró muchísimo tiempo. Es un poco complicado porque tardas mucho tiempo en prepararlo, pero una vez que llevas ese programa preparado, organizado, te digo que te va a ser muy rápido visitar la ciudad utilizando Google Maps. Puedes no perderte en ningún lado y vas a llegar a todos los puntos muy pero que muy rápido. Te lo recomiendo que en el próximo viaje a tu ciudad que quieras visitar, hazlo, haz la prueba y verás que te va a servir muchísimo. Bueno, y espero que te haya gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte y compártelo con tus amigos. Nos vemos en otro. Bye bye.